A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Hola a todos, ¿cómo están? Un cordial saludo, una cordial bienvenida a nuestro podcast Venga le cuento, en alianza con la emisora Onda Digital, un programa de nuestro grupo de interés de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me presento, mi nombre es María Isabela Teortúa Ochoa, yo soy estudiante de medicina, actualmente estoy en 10º semestre, también de la Universidad Cooperativa de Colombia, del campus Medellín, y actualmente soy una miembro activa del grupo de interés en psiquiatría UCC. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema súper interesante que son los trastornos depresivos. Yo soy José Alejandro Mesa y vengo como a hacerte unas preguntitas aquí como de este tema que nos va a enseñar el día de hoy. Bueno, cuéntame, es que yo vi en un noticiero que lastimosamente había un aumento en los casos de depresión. La verdad para mí, y estoy seguro que para muchísimos otros, especialmente nuestros oyentes, esta información es preocupante, porque ese es un problema de salud pública. Sí. ¿Nos podrías contar, por favor, cómo se definen los trastornos depresivos? Bueno, primero son trastornos depresivos porque no solamente es la depresión como usualmente las personas creen, que es una solita, son trastornos porque son varios los que entran en este grupo. Y es tan importante lo que tú dices porque actualmente es un padecimiento altamente incapacitante y es prevalente a nivel mundial. O sea que se presenta en muchísimos países y afecta a muchísimas personas. Y es incapacitante porque compromete la calidad de vida de las personas y el desenvolvimiento de las personas en su vida, en su quehacer, en su trabajo, en su estudio, independientemente pues de lo que se encuentra haciendo la persona. Es súper importante entender que entonces esos trastornos depresivos tienen muchísimos síntomas, muchísimas etiologías y principalmente se caracteriza por algo, y es que los pacientes usualmente tienen algo que se llama tristeza patológica, que tristeza todos sabemos que es, ¿cierto? Pero cuando decimos tristeza patológica nos referimos a una tristeza que todo el tiempo está ahí, que acompaña todo el tiempo a la persona, que es muy intensa y que básicamente involucra mucho y disminuye mucho el estado de ánimo de la persona y la capacidad con la que la persona pues diariamente pues está en su vida, llamémoslo así, ¿cierto? También tiene alteraciones en la parte corporal. Entonces, funcionamiento corporal como por ejemplo la energía de las personas se disminuye, dejan de tener apetito, o por ejemplo hay alteraciones en el sueño, o por ejemplo las otras personas experimentan algo a nivel motor, que ahorita más adelante pues como que les profundizo. Y también es súper importante que pues la presencia de un trastorno depresivo interfiere como tal en toda la salud global del individuo y compromete su calidad de vida, como les dije antes. Entonces, mira que son muchos puntos los que abarca. Ay, Dios mío bendito. O sea que sí es un problema que es muy, sí, es tremendo. Muy grande. ¿Y sabes aproximadamente cuántas personas en el mundo sufren esta enfermedad? Sí, te puedo mencionar que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo la padecen, por lo que actualmente se considera un problema en salud pública. También se puede decir que es la segunda causa de discapacidad en personas que están entre los 14 y 55 años, discapacidad laboral o discapacidad en los puntos de estudio. Entonces, como yo te decía, compromete la calidad de vida y lo que hace diariamente las personas en su día a día. Ay, Dios mío. Entonces, sí, es tremendo. También genera un deterioro en las relaciones interpersonales de cada individuo. Entonces, genera, pues, digamos, una disminución en cómo yo me comporto con mi familia, en cómo yo me comporto con mis compañeros de trabajo, en mi parte, pues, de cómo me desenvuelvo con mi pareja o con mis amigos. Entonces, esa es otra afectación. Y
tristemente hay algunas veces que se presenta, digamos, depresión, pero las personas pueden tener recaídas a lo largo que pasan los años. Entonces, ese es otro punto. En Colombia, por ejemplo, los trastornos depresivos afectan al 5% de la población y pues digamos que el aspecto genético actualmente se ve muy ligado a padecer alguno de estos trastornos depresivos, ya que hay mucho más riesgo de padecerlo, inclusive hasta un 25% si un familiar mío de primer grado, o sea, mi papá, mi mamá o mi hermano, lo padecen. Entonces, también es otro punto importante. O sea, por herencia. Sí, exacto. O sea, tengo más riesgo de tener depresión si mi mamá la tiene. Eso es lo que te acabo de decir. Respecto al sexo, es mucho más frecuente en mujeres y sobre todo si las mujeres se acaban de divorciar, están separadas, están solteras o acaban de pasar por un periodo de viudez. Entonces, mira que es tremendo. No, sí, pero es que abarcando esa cifra, 300 millones de personas, no, sí, eso es mucho. Demasiado. Y cuéntanos por qué se produce la depresión. Pues mira, es un conjunto de factores, no es que haya una sola cosa única que lo produzca, sino que es la interacción de varios. Entonces el primero, como yo ya te venía adelantando, es la parte genética, sobre todo familiares de primer grado. Lo otro es una parte que se llama bioquímica cerebral y como para simplificárselos un poco, nosotros tenemos algo que se llama neurotransmisores y acá los más importantes de muchos que tenemos es uno que se llama serotonina y otro que se llama dopamina. Entonces básicamente en los trastornos depresivos hay una disminución en esos dos neurotransmisores principalmente y se ha visto que también hay una alteración en los receptores que es como la llavecita donde llega ese neurotransmisor y se para, ¿cierto? Esas son las famosas hormonas de la felicidad y del placer, ¿no? Sí, yo creo que son muy conocidas. La serotonina básicamente tiene una función muy ligada a lo que son los estados de yo estar contento, de estar feliz. Y la dopamina es del placer, más que todo, de yo poder disfrutar de una situación, de yo poderme sentir bien con una situación. O inclusive nosotros liberamos dopamina con cositas muy chiquitas como comer. Por eso nosotros disfrutamos tanto de comer porque liberamos en ese momento la dopamina. Entonces, imagínense si nosotros tenemos esos dos neurotransmisores disminuidos, pues claro, por eso se dan esos trastornos depresivos. Pero adicionalmente hay otras anomalías que se ven ahí metiditas y son los factores como desencadenantes. O sea, yo puedo tener predisposición genética como hablamos, pero no darme depresión, pero si yo me expongo a un factor desencadenante, boom, me da, ¿cierto? Entonces esos factores desencadenantes principalmente son psicológicos. Entonces, por ejemplo, las personas que están pasando por una etapa de duelo, las personas que se encuentran en un contexto social de violencia o de guerra, entonces son mucho más, digamos, situaciones complejas que hacen que se produzca. O por ejemplo personas que hayan sido víctimas de trauma o de abuso sexual físico o psicológico también lo pueden causar. Y por ejemplo personas que tengan enfermedades crónicas o enfermedades que tengan asociada un dolor crónico, entonces tienen más riesgo también de padecerlo. O sea que colocándolo en nuestro contexto social, por ejemplo, las personas que son desplazadas por la violencia, exacto, tienen más riesgo de... Tienen muchísimo más riesgo. Ese sería como el factor, digamos, predisponente más grande a nivel ambiental, o sea, del entorno del individuo que puede llevar a que se desencadene. Y hay otros que son causas secundarias, no solamente como las enfermedades que les mencioné, sino que también el paciente esté tomando algún medicamento o que esté consumiendo alguna sustancia psicoactiva que también lo lleve a presentarlo. Entonces, por ejemplo, la cocaína y el alcohol se ha visto ligada también. Ay, Dios mío bendito. Sí, ya es no complejo. Ya no veo la cerveza igual. Bueno, y cuéntanos cómo son sus síntomas. Bueno, los síntomas los podemos clasificar de tres formas, ¿cierto? Afectación en la parte cognitiva, conductual y afectiva del individuo. Entonces, antes de yo explicarles cada uno, tenemos que hablar de la temporalidad, y con la temporalidad hablamos de que estos síntomas se presentan la mayoría del tiempo del día, digámoslo así. Entonces, todo el tiempo la persona va a sentir ese síntoma. Los síntomas pues, iniciales, que son la parte emocional, lo más característico, como te decía al principio, es la tristeza patológica. Otro, que la tristeza patológica se puede ir de la mano con que la persona todo el tiempo tenga la famosa lloradera.
o que esté todo el tiempo nervioso, o que esté todo el tiempo demasiado sensible, puede acompañarse. La irritabilidad es otro, y es todo el tiempo yo tener esa sensación de ira y, digamos, dispararme por cualquier mínimo estímulo, es otro, y básicamente es una ira desproporcionada y que, digamos, se desencadena de forma espontánea. La anedonia es otro, muy común en depresión, y la anedonia es la incapacidad de yo experimentar placer ante una actividad que antes sí me daba. O sea, a mí me gustaba mucho ir al cine y de un momento a otro me dejó de gustar, y si voy ya no lo disfruto. Entonces básicamente esa sería la anedonia. Y los pacientes depresivos pueden tener ansiedad. Entonces también básicamente se puede caracterizar por yo todo el tiempo estar pensando y pensar excesivamente en algo que a mí me preocupa, ¿cierto? Y los otros síntomas, que son a nivel somático, es muy lindo porque básicamente casi todas las enfermedades mentales y de hecho nuestros pensamientos pueden convertirse en síntomas corporales. Eso es somatizar. Entonces dentro de eso encontramos alteraciones del sueño que son súper frecuentes, sea que la persona deje de dormir, o sea, me dé insomnio, o sea que me dé sueño todo el tiempo, que sería al contrario, que sería una hipersomnia. También se puede presentar alteraciones en el apetito, como también te decía al principio, en la energía, todo el tiempo yo me siento cansado, no tengo ganas de hacer nada, estoy fatigado. Esa sería otra. Y los que yo te mencioné, que te dejé ahorita en stand-by, era la parte motora. Entonces yo puedo tener agitación motora, que todo el tiempo me quiero mover o me estoy moviendo descontroladamente, o al contrario, me siento súper lenta y reacciono súper lento y me muevo súper lento. Entonces ese sería lo otro. Un síntoma súper importante es el dolor. El dolor es de los primeros que el paciente presenta. Y como te decía, hay algunas causas secundarias, como yo padecer de un dolor crónico, que me lleva a estar más predispuesto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá entramos a los dolores tipo me duele la cabeza, me duelen los músculos, las articulaciones y dolores abdominales, que pueden ser, digamos, al principio que es un motivo de consulta X que lleve al paciente a eso, y al final puede que sea la primera manifestación de un trastorno depresivo. Bueno, y lo otro es la disminución de la parte sexual, o sea, disminución en la libido, o sea, disminución del deseo sexual. Y digamos la sensación de que se me dificulta respirar, todo el tiempo tengo palpitaciones, o por ejemplo me da mucha sudoración o oleadas de calor, también se han visto asociados. Ya por último son los síntomas cognitivos. Las personas tienen alteración de la memoria, principalmente la memoria reciente, o sea, se me olvidan cositas que adquirí hace poquito, o sea, con memoria reciente, ¿sí? Y tener pensamientos negativos, principalmente pensamientos de autorreproche, pensamientos de culpabilidad, y ya pues en casos más extremos, ideas suicidas o pensamientos de muerte, que ya sería pues cuando los trastornos depresivos ya están más avanzados, ¿cierto? Y también hay alteraciones en el lenguaje. Entonces, sea que yo estoy muy lenta para hablar, sea que estoy muy lenta para pensar, también pues se ha visto asociado. Ay, Dios mío bendito, pues se podría decir que muchos de nosotros hemos sentido como todos estos síntomas. Se sienten identificados. Sí, claro está que pues hay una diferencia entre lo que es patológico y lo que es como lo normal, sí o qué, pero sí, la mayoría de estos síntomas se podría decir que muchos de nosotros lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Sí. Pero acuérdate, como yo te decía, el factor de temporalidad, de todo el tiempo yo sentirme así, es diferente a yo sentirme así en un día de la semana o en un momento de la semana. Entonces es distinto. Y cuéntame, ¿existe algún tratamiento para esto? Sí, claro. Para el tratamiento pues hay que hacer una distinción, como una clasificación, y es dependiendo si hay una depresión leve, moderada o grave, ¿cierto? O si la depresión es secundaria, algún otro trastorno. Entonces la depresión leve usualmente se puede tratar con psicología, se puede tratar con medicina general. Usualmente los trastornos depresivos, el primero que tiene contacto con uno de estos pacientes es el médico general. Entonces este tipo de depresiones se puede tratar perfectamente por medicina general o por psicología. La depresión moderada también lo puede tratar un médico general o un psicólogo, pero usualmente ya necesita entrar a medicamentos. Entonces cuando ya entramos a mandarles medicamentos a los pacientes, lo puede hacer el médico general, le puede mandar el primer medicamento, pero es súper importante que le hagamos seguimiento a los pacientes, y el seguimiento ya lo puede hacer un psiquiatra. Bueno, y la depresión grave, esto sí, pues ya son, digamos,
algo pues sí más severo, son episodios que ya pueden no responder a los medicamentos y ya vienen acompañados de ideas suicidas o inclusive ya presentado intentos de suicidio. Entonces esto sí necesita tratarlo un psiquiatra y en estos casos ya es mejor dejar hospitalizado al paciente. Ya cuando es por enfermedad secundaria, pues secundario medicamento, secundario otra enfermedad, lo ideal es tratar esa causa que lo está desencadenando. Sea frenar la sustancia psicoactiva, sea modificarle el medicamento que lo haya provocado, sea tratarle esa enfermedad de base más el acompañamiento por psicología, sería muy, muy complementario, digámoslo así. Siempre en todos los tipos de trastornos depresivos es súper importante los cambios en el estilo de vida, o sea, yo alimentarme bien, yo hacer ejercicio, tener una higiene del sueño adecuada, es súper importante y es un complemento al tratamiento. Hay otras formas que se llaman psicoterapias. Muchos estudios han dicho que son muy buenas y pues es un acompañamiento, entonces hay muchos beneficios a lo largo de estas psicoterapias y la que se ha visto que más beneficio tiene es la terapia cognitivo-conductual. Entonces esta es otra forma, de hecho, para acceder a un tratamiento. Y tenemos el tratamiento farmacológico. Es excelente, la verdad creo que hay muchos tabús actualmente con los medicamentos psiquiátricos que se utilicen para este tipo de cosas, pero la verdad es que mejoran el 70% de los síntomas de la depresión. Igual es un tratamiento complementario, entonces podemos iniciar con un medicamento, adicionalmente con una psicoterapia, adicionalmente también con el acompañamiento de una psicóloga y pues digamos sí es un tratamiento complementario. Los medicamentos siempre se inician a dosis muy mínimas, dosis muy bajitas y se inician dependiendo cada caso de cada paciente, la edad, el sexo, las necesidades en que se desenvuelven, o si iniciaron un medicamento y presentaron muchos efectos adversos, entonces hay que cambiárselo por otro. Entonces, o sea, el medicamento depende mucho de cada paciente. Pero idealmente siempre iniciamos con los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es la primera línea pues, de tratamiento. Esos son un grupo de medicamentos, pero bueno, eso ya le corresponde más que todo al médico. El tratamiento de la depresión no es un que me toma el medicamento una semana, no. Es siempre un tratamiento que se lleva a cabo mínimo por 6 meses. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Va de 6 meses a 1 año y eso que depende de cómo vaya evolucionando el paciente, ¿cierto? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ya hay otros tipos de terapias, por ejemplo las terapias electroconvulsivas, que pues este tipo ya es más indicado para personas que tengan un trastorno depresivo ya mucho más grave o con ideaciones suicidas o depresiones suicidas o delirantes que ya lo necesiten, pues. Pero básicamente eso es como un mini resumencito de cómo se podría tratar. Pues sí, es un tema muy interesante, la verdad. Hay que tenerlo siempre en cuenta y igualmente todos tenemos que estar pendientes de nuestros familiares, amigos, inclusive hasta de nosotros mismos, porque en cualquier momento... Sí, es muy importante y como te decía al principio es una enfermedad muy prevalente y esto pues aún hay mucho tabú sobre el tema y es importante tener en cuenta que pues no es para nosotros criticar o señalar a la persona que lo esté padeciendo, ni tampoco nosotros sentirnos mal por la persona que lo esté padeciendo. Hay tratamientos y hay muchas ayudas que se pueden llevar a cabo. Muy interesante saber como todo esto. Muchísimas gracias María Isabel por tan excelente información, tan buena información. Ay, y es como para poner en práctica en todo momento. Muchísimas gracias por abrirnos como los ojos respecto a los tabús de este tema, como a lo que verdaderamente es lo que es la depresión, ¿cierto? Estos trastornos depresivos. Sí. Muchísimas gracias y un muy fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por la participación y a Germán Darío Valencia por el control en el máster. Los esperamos en el próximo capítulo de nuestro podcast denominado Trastorno Afectivo Bipolar. Muchas gracias a todos y un feliz día. Ahora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios.
Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.